Hasta el momento hemos charlado un poco sobre los marcos teóricos que se han construido a los fines de observar los desempeños o hacer descripciones de la situación en la que se encuentra o la tendencia que van a tener estos agroecosistemas. En ese sentido hablamos de la economía clásica, hablamos de la economía ambiental, de la economía ecológica y de la sustentabilidad. Y respecto a este último punto, es que en estos últimos años, cuando digo estos últimos años, estoy haciendo referencia a 20, 30 años atrás, se han multiplicado las intenciones de volver este concepto principalmente abstracto en aspectos más concretos. En esta línea se han ido desarrollando diferentes propuestas, diferentes indicadores, diferentes ideas para llegar a valores más tangibles que nos cuenten un poco el estado en el que se encuentra la sustentabilidad de un sistema productivo, un agroecosistema, de una región, de algún proceso que a nosotros nos interese observar. Entonces, los antecedentes de la idea de hacer más tangible la sustentabilidad podemos reunirlas en estos cuatro aspectos. En primera instancia, una reunión de indicadores, es decir, bueno, si queremos ver la sustentabilidad tenemos que ver qué es lo que vamos a observar, entonces podemos reunir indicadores. En segunda instancia, los índices de sustentabilidad, bueno, reunamos estos indicadores, los agregamos unos con otros y obtenemos índices. Otros son diciendo, bueno, no, pero en definitiva estos indicadores deberían responder a las dimensiones de análisis o a los atributos que nosotros queremos obtener. Entonces, primero consideremos estas dimensiones y a partir de estas dimensiones obtengamos los indicadores como otra forma de organizar estas variables o estos indicadores y finalmente los marcos de evaluación. Veamos un poco de qué se trató cada uno de estos, ¿no? Entonces, como les comentaba, a inicios de la idea de la sustentabilidad y en el propósito de lograrlo algo más tangible, distintos expertos, sobre todo, empezaron a formular cuáles eran los indicadores de sustentabilidad, cuál era aquella variable que iba a mostrar el estado, la tendencia o las respuestas a un proceso en términos de sustentabilidad, ¿sí? En ese sentido, se fueron desarrollando varios indicadores que principalmente fueron ambientales, según por la misma problemática, por el mismo interés de la sostenibilidad. En segunda instancia, fueron más bien económicos y en menor medida sociales e institucionales, ¿sí? ¿Qué pasa con estos indicadores? Por una parte, es que estos indicadores si bien eran expertos, no estaban muy claros los criterios con los cuales se elegían. Por lo tanto, la legitimidad que tenían estos indicadores empezaron a ser discutibles y tampoco se indicaba cuáles eran los más relevantes y cuáles no eran. También de si estos indicadores no si eran aplicables a diversos contextos, con el tiempo se fue demostrando de que no eran los mismos indicadores que se tenían que utilizar para distintos procesos ni para el mismo proceso en distintos lugares, ¿sí? Por lo tanto, estos indicadores, todas estas propuestas de indicadores empezaron un poco a resquebrajarse, ¿sí? A no ser tan tenidos en cuenta, ¿sí? Y a tratar de esbozar otras propuestas diferentes y que hablaran más un poco de la integración de estos indicadores, es decir, tratar de que estos indicadores que parecían como una reunión de indicadores desarticulados empezaran a tener una consistencia o una coherencia entre ellos. A modo de ejemplo de estos indicadores, de estas reuniones de indicadores, eh, fueron algunos frecuentemente usados por la Comisión de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Tales como tasa de desempleo, tasa de crecimiento per cápita, el PBI per cápita, uso de fertilizante, relación de especies amenazadas sobre otras especies nativas, emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua doméstica per cápita, consumo de energía, ¿sí? Como les decía, estos indicadores eran aplicados a distintos procesos, a distintas situaciones y tenían una mirada en principio más global, y sobre todo porque estos fueron desarrollados por la ONU, ¿sí? Pero con un fuerte sesgo hacia dos aspectos. Por una parte los elementos ecológicos y sobre todo los elementos económicos. Entonces, frente a las críticas acerca de los indicadores estos que se venían construyendo, de que estaban desarticulados entre sí, de que no había mucha legitimidad o que no habían categorías o aspectos conceptuales que los contuviesen
y que le dieron una mejor forma o los contextualizaron de mejor modo, se construyeron estos índices de sustentabilidad. Los índices de sustentabilidad no se trata de otra cosa más que la agregación de los índices de los indicadores de sustentabilidad. Es decir, estos índices consisten en la sumatoria de distintos indicadores, ¿sí? A fin de obtener un solo valor, ¿sí? Indefectiblemente, la construcción de estos índices de sustentabilidad, si bien nos permitió articular unos con otros, un indicador con otro, la construcción de estos índices siguió siendo arbitraria, ¿sí? En cuanto a qué se elige, cómo se pondera o la forma en que se van agregando los indicadores, ¿sí? Y también para el caso de los índices que pretenden incorporar muchos temas o hacer comparaciones entre países, tienen dificultades para contemplar la heterogeneidad y también con la calidad de la información. Es decir, también lo que aparecía era que se decía que los indicadores eran muy heterogéneos y que no podían aplicarse en todos lados. Entonces dijeron, bueno, construyamos índices y estos índices los aplicamos en un montón de lugares y en un montón de espacios. Pero lo que se empezó a visualizar es que, por una parte, la dificultad de incluir muchos temas y por otra parte, de que tampoco se lograba contener esa heterogeneidad y que la calidad de la información que se obtenía para nutrir a los índices no era muy buena. Como crítica a estos índices de sustentabilidad, de lo que venimos charlando, es que por una parte ofrece una retroalimentación pobre, ya que simplifica el análisis a un solo valor numérico. Entonces, de este modo resulta paradójico, ¿sí? O sea, en el sentido de que los índices están orientados a simplificar los procesos, sistemas complejos, pero para su correcta interpretación es necesario conocer tanto la forma y los criterios utilizados en su elaboración como sus limitaciones. Es decir, estos índices estaban apuntados a obtener un valor. Entonces, de tal manera, si un agroecosistema A, B o C, obtengo un índice y me dice que el agroecosistema A tuvo un valor de 2, el otro tuvo un valor de 4, el otro tuvo un valor de 5. Entonces, mayor valor, mejor estado de sustentabilidad, se podría decir. Lo que sucede es que también ese valor no explica mucho qué es lo que está pasando en su interior y cómo se conforma. Y un poco ahí también está inserta la idea de la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte, acerca de cómo se están quizás sustituyendo unos capitales por otros en pos de mantener esos valores o esos índices en el mismo estado en el que se encontraban, ¿sí? Entonces, la recomendación o lo que se sugiere es que cuando se trabaje con estos indicadores se retroceda hacia los cuando se trabaja con estos índices se retroceda hacia los indicadores para ver cuál es el indicador que está marcando algún problema o alguna deficiencia. En esta filmina les muestro algunos ejemplos de índice de sustentabilidad a nivel global, ¿no? Uno es la huella ecológica, la cual mide el consumo de los recursos naturales y lo compara con la capacidad natural de renovación de estos recursos, ¿sí? Esta huella ecológica, o la huella ecológica de un país, es la cantidad de área requerida para producir los alimentos e insumos necesarios, así como para absorber los desechos de su consumo de energía. Esta propuesta fue hecha por Wecker-Nagel y colaboradores a mediados de los 90 y se ha utilizado como forma de evaluar la sustentabilidad ambiental de un país, ¿sí? Como se ve, acá no solamente son ecosistemas, sino que se está aplicando un índice a nivel país. Hay otro índice, que es el índice de ESI, que es el índice de sustentabilidad ambiental, que está, ESI es por las siglas en inglés, elaborado por las universidades de Yale y Columbia e integra información de 76 variables clasificadas en 21 indicadores de sustentabilidad ambiental, por ejemplo, calidad de agua, calidad de aire, biodiversidad, y en definitiva todos se van agregando unos con otros y obtienen un determinado valor, ¿sí? Entonces, del paso de construir indicadores, yo le llamo a algunos iluminados o algunos especialistas, ¿sí? En la temática de sustentabilidad, que como les decía, parecían desarticulados, con baja cantidad de criterios, descontextualizados, sin un marco teórico contundente que los contuviese, ¿sí? Se pasó a los índices de sustentabilidad, en el sentido de poder ir agregando estas variables que se fuesen articulando unas con otras y alcanzar un valor que nos indicara medianamente el estado o la situación de los indicadores. Y por otra parte, para contener, finalmente, para contener la heterogeneidad en la que se aplicaban a estos, se empezaron a construir como una especie de marcos de evaluación de agroecosistemas. Estos marcos de evaluación de agroecosistemas lo que buscaban era, a través de distintos abordajes conceptuales, lograr un orden en el proceso de la construcción de los indicadores y de la evaluación de los agroecosistemas.
Entonces, ¿qué son estos marcos de evaluación de ecosistemas? Estos marcos, en definitiva, vienen a ser una estructura de pasos lógicos para que un actor social determinado pueda caracterizar o evaluar, integrar y globalmente, mediante indicadores de sustentabilidad, la estructura y la dinámica de los sistemas productivos, contemplando la situación espacial, temporal y socioeconómica que los contiene, ¿sí? En definitiva, son como guías orientativas flexibles que tiene distintas etapas y nos permite ir desarrollando un proceso. Este proceso está orientado a, por una parte, a poder seleccionar con criterios indicadores y también para poder construir indicadores, y comúnmente estos criterios están asociados a concepciones, a marcos teóricos de la sustentabilidad y a que si los vamos a construir desde definiciones o objetivos o atributos de la sustentabilidad. Entonces, estos marcos de evaluación de los ecosistemas que nos permiten hacer, nos permiten analizar de manera integral cómo se comportan indicadores seleccionados, ya sea en términos generales o en función de determinada variable independiente, por ejemplo, manejo del suelo. Nos permite hacer una caracterización y comprensión global integrada de los ecosistemas y comúnmente constituyen estudios de casos semi-cuantitativos con escaso poder de generalización. Esto no es menor, en el sentido de que, como yo les venía diciendo, una de las mayores críticas era que estos indicadores y estos índices no contemplaban la heterogeneidad en la que se aplicaban, sino que no las podían abarcar, no había algo uniforme. Entonces, se fueron en definitiva constituyendo estudios de caso. Lo que sucede después es que una multiplicidad de estudios de caso de casos similares terminan uno puede terminar constituyendo un conocimiento que tenga un nivel de generalización acorde. En esta filmina les presento algunos ejemplos de los marcos de evaluación de sustentabilidad o de agroecosistemas. ¿Sí? Uno es el CIFOR en el año 99, fíjense, uno desarrollado por Smith y Dumansky y de la FAO también. Otro que se llama MAPS en el 97, uno del ICA, que es acá de América, en el 93, por el camino Müller, uno que se llama Picaue, que es Mitchell, y sus colaboradores en el 99, y uno que es bastante conocido, que nosotros vamos a poner en práctica justamente en el trabajo práctico, es el MESMIS, que es el marco de evaluación de sustentabilidad de sistemas productivos, perdón, mediante indicadores de sustentabilidad. Más allá de lo que venimos charlando hasta el momento, o sea, más allá de los distintos marcos que están construidos, y hay un montón de autores que han construido muchos y se siguen construyendo marcos de evaluación de ecosistemas, todos tienen en común, como les decía, una secuencia de pasos que resultan lógicos, ¿sí? Como forma de tener en cuenta las consideraciones particulares del caso que se va a observar, se va a atender, tener en cuenta la claridad en la definición de la pregunta, los objetivos de para qué se hace esa evaluación, ¿sí? Una guía para poder seleccionar y construir esos indicadores, ¿sí? Y también formas de presentar los resultados y de obtener las conclusiones. En ese sentido, fíjense que todos lo que les presento en esta filmina es que todos los marcos en definitiva tienen como tres grandes partes. Una parte de definiciones, una parte de ejecución y una parte de conclusiones, ¿sí? En esta parte, la primera parte de definición, las he ido enumerando, pero fíjense, es definir la escala espacial, definir el propósito de evaluación, definir los objetivos de evaluación, definir la condición de posición de evaluador y 5, definir el enfoque de la evaluación. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos en detalle. La segunda etapa, que es la ejecución, incluye describir el agroecosistema, construir los indicadores, obtener los datos, estandarizarlos o ponderarlos, en caso de que sea necesario, lo consideremos oportuno, analizar los datos y representar gráficamente. Y finalmente, como conclusiones, es elaborar conclusiones generales, identificar puntos críticos y quizás elaborar propuestas. Entonces, el primer paso dentro de esta secuencia lógica para poder trabajar y que nos lleva a evaluar un agroecosistema, lo primero que tenemos que hacer es de ver dónde lo vamos a hacer. O sea, vamos a tener que definir la escala, ¿sí? Para tener claridad de cuáles son los límites, hasta dónde observo y por dónde no observo, ¿sí? Está claro que la definición de la escala del espacio va a responder a los intereses y al objetivo que nosotros estamos estudiando. En este sentido, claramente no va a haber acuerdo sobre cuál es el análisis que ofrece ventajas comparativas.
No obstante, les puedo ir anticipando que la mayoría de los trabajos que hay dando vueltas son a nivel de escala predial y en menor medida a nivel de escala regional. Independientemente de la escala, uno no debe dejar de considerar los contextos espaciales o geográficos. Por ello, además de observar el propio, a nivel de estudio o a nivel propio del estudio, hay que ver qué es lo que está por debajo y qué es lo que está por encima en el nivel geográfico, ¿sí? A su vez, en este espacio, y antes de largarse a hacer súper estudios, hay que contemplar que para cada escala los indicadores utilizados van a ser diferentes según las dimensiones de análisis. Y entonces lo que resulta es que a mayor escala de análisis, la complejidad de situaciones hace que los indicadores sean más complejos y eso se justifica por las interdependencias que van surgiendo. Bien, entonces ya tenemos la escala, ya tenemos el lugar donde vamos a hacerlo. Entonces, ahora tenemos que definir el propósito, es decir, el para qué. Vamos a tener que definir el objetivo, el qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y luego definir las condiciones de quién va a ser el evaluador y la posición del mismo respecto al objeto de estudio, ¿sí? Entonces, dentro de los propósitos o el para qué, surgen distintas alternativas. Puede ser hacer un autodiagnóstico del agroecosistema, puede ser una herramienta de intervención técnica. Uno como técnico, como agrónomo, como ingeniero en recursos naturales puede utilizar esta herramienta para obtener una evaluación, una caracterización del agroecosistema. Puede ser como una experiencia de desarrollo rural, de extensión rural, es decir, podemos utilizarlo como una herramienta para objetivar una situación con un grupo de productores que estemos trabajando o con un grupo de personas que estén vinculadas a áreas protegidas, etc. Y también puede ser para investigación. Sí, muchas veces la investigación científica que utiliza estos marcos está asociada a la investigación-acción o investigación participativa, que últimamente está teniendo mucho furor en el sentido de lograr otras formas, además de la científica, de validación de los conocimientos que se van alcanzando, ¿sí? El tercer paso sería el objetivo de la evaluación, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a comparar? ¿Voy a autoevaluar? Voy a buscar tendencias? ¿Quiero ver trayectorias diferenciales entre un agroecosistema y otro? Acá está el qué, el para qué lo voy a hacer, el qué lo voy a hacer, ¿sí? Y después definir las condiciones del evaluador y la posición del mismo. Y esto está relacionado con los dos anteriores. Por una parte, hay que ver el nivel de rigurosidad. En el sentido de que si yo lo que quiero hacer es utilizarlo como una herramienta de intervención rural, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es desencadenar un proceso de objetivación, que como procesos nunca son acabados, sino que se van haciendo como por capas y se van logrando ciertos consensos acerca de cuál es la problemática. Entonces, en ese caso, las condiciones del evaluador y la posición que tiene con respecto al mismo, ¿sí? Si es interno o es externo, no sería de tanta importancia. Pero a medida que nos acercamos quizás a utilizar esta herramienta como un elemento de investigación científica, claramente el evaluador tiene que tener la idoneidad, es decir, tiene que manejar los conceptos teóricos, tiene que comprender las variables, tiene que comprender cada una de las categorías que se van construyendo, debe tener una mirada holística, integral y sistémica respecto a lo que se está estudiando, ¿sí? El quinto paso, una vez que nosotros más o menos tenemos ya definido, ¿sí?, el dónde, el para qué, el qué y quiénes lo va a hacer, es definir el enfoque de la evaluación, ¿sí? Esto también se va a desprender un poco del qué, ¿sí?, del que si vamos a comparar, si vamos a evaluar, ¿sí? O sea, una evaluación intrínsecamente siempre tiene una idea de comparación, ¿sí? Lo que acá estamos tratando de mostrar en este gráfico es que si nosotros vamos a aplicarlo a un agroecosistema o a más de un agroecosistema, ¿sí? Entonces, si lo aplicamos a un agroecosistema, podemos verlo en forma sincrónica, es decir, en un momento, ¿sí? O podemos verlo en forma diacrónica, en más de un momento. Es decir, sincrónico, vamos, le sacamos la foto, y diacrónica es vamos y sacamos fotos a lo largo del tiempo y construimos una película, ¿sí? Este mismo enfoque sincrónico y diacrónico también lo podemos aplicar para cuando observamos dos o más ecosistemas, ¿sí? Fíjense sobre el lado derecho de la filmina, ustedes van a poder observar eso, ¿sí? Bien, fijémonos en la tercera fila, la cuarta fila de este diagrama. Entonces, si nosotros empezamos por el lado izquierdo de la filmina y vemos que podemos hacer una evaluación del ecosistema observando un solo ecosistema bajo un enfoque sincrónico, esta línea, esta trayectoria, esta forma, le vamos a llamar una evaluación tipo per se. Es decir, ese ecosistema se lo compara con valores ideales, umbrales o promedios de la región, ¿sí?
Si seguimos la siguiente trayectoria, es decir, seguimos observando un mismo ecosistema, pero esta vez lo hacemos en forma diacrónica, lo que vamos a hacer es una evaluación del ecosistema de tipo comparativa, en donde vamos a comparar consigo mismo el ecosistema a través del tiempo. ¿Sí? Supongamos ahora que tenemos la posibilidad de observar dos o más ecosistemas. También lo podemos hacer en forma sincrónica o diacrónica, y fíjense que en ambos casos va a ser comparativa. Sucede que si es sincrónico vamos a estar comparando varios ecosistemas en un momento, y si es diacrónico vamos a estar comparando esos mismos ecosistemas a lo largo de a lo largo del tiempo. Entonces, detengámonos un poco a tratar de comprender cómo funcionan estos enfoques, ¿no? Entonces, dijimos que este enfoque sincrónico, también llamado de estado o foto, ¿sí? ¿En qué consiste? En definitiva, consiste en observar un conjunto de atributos en un momento determinado. Yo voy en un momento determinado y observo qué es lo que pasa con los atributos que yo he elegido, ¿sí? Entonces, fijémonos de esa manera que podemos construir, de esta manera podemos construir el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces, pues, supongamos que tengamos un estudio comparativo, hemos construido los indicadores, los atributos, ¿sí? Y hemos logrado obtener un índice de sustentabilidad. Entonces tenemos el ecosistema A, que tuvo ese desempeño, el B, que tuvo ese desempeño, el C, S, D, E y F finalmente, ¿sí? Entonces, vemos que en términos de índice de sustentabilidad, el que mayor valor tuvo fue el ecosistema E, y el que menor valor tuvo fue el ecosistema A, para el momento en que nosotros hicimos esa observación. Acá también le agregué dos líneas, ¿sí? Que podríamos denominarle líneas como de umbrales de sustentabilidad, para no decir este es sustentable y este no es sustentable, sino decir, bueno, a ver, podemos hacer como un intervalo, un espacio en donde nosotros nos movemos, ¿sí? Entonces, aquellos que estén por encima de la línea naranja serían indicadores o ecosistemas que están con un muy buen desempeño, ¿sí? Los que están entre la celeste y la naranja tienen un desempeño aceptable en términos de sustentabilidad, pero aquellos que están por debajo de la celeste tienen un desempeño no propicio hacia la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, fijémonos acá que hemos observado, hemos hecho una comparación de ecosistemas a través de un índice de sustentabilidad en un momento, entonces nos permite esto ordenarlos a lo largo, dar un orden para un momento determinado. Entonces, a este enfoque le podemos encontrar algunas ventajas y también algunas desventajas, ¿sí? Por una parte nos permite, como ya vimos, discriminar a ecosistemas que son sustentables de los que no son sustentables, o decir aquellos que se encuentran en un estado crítico y en posible desestabilización, o aquellos que están siendo aceptables, ¿sí? Fijémonos que la implementación es relativamente simple, lo puedo hacer en un momento determinado, no me requiere mayor cantidad de tiempo, ni observaciones longitudinales de largo aliento, ¿sí? Entonces, esas son como las principales ventajas. Y como desventaja es que es un punto de subjetividad, ¿no? En definitiva, resulta difícil determinar con certeza y rigor qué valores elegir para definir los umbrales, ¿sí? Es decir, no solamente tuvimos que tratar de ser solventes al momento de elegir las variables o los índices que integraron el índice de sustentabilidad, ¿no? Sino que además tenemos que ser concisos, concretos y rigurosos para poder elegir los umbrales, ¿sí? Las líneas naranja y la línea celeste que las marcaba en la filmina anterior, ¿sí? Entonces eso es una desventaja, ¿sí? Por otra parte es que hay una deficiente disponibilidad de información, hay una influencia por tanto en los intereses económicos y políticos, o sea, se puede someter a eso, y también está en discusión quiénes son o quiénes deberían definir los indicadores, ¿sí? Ahora veamos qué es lo que pasa con un enfoque diacrónico, o también llamado de proceso, ¿sí? Es decir, acá lo que estamos viendo, hemos dejado de ver la foto para empezar a ver la película, ¿sí? Entonces, nosotros para poder ver las películas, lo que hacemos es observar un conjunto de atributos a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fijémonos que en colores están los ecosistemas que yo estoy observando. Estamos observando el ecosistema A, el B y el C. La línea, tenemos una línea de tiempo y una línea de sustentabilidad, ¿sí? En ordenada estamos sustentabilidad y en abscisa tenemos tiempo, ¿sí? Entonces fijémonos que para el tiempo 1, es decir, a nuestra izquierda, el que mejor tenía desempeño era el ecosistema B. En el tiempo 2 seguía el B y el A era el peor. En el C las cosas empiezan a cambiar. En el tercer tiempo, perdón. El C empieza a incrementarse y el B va cayendo. Y el A se mantiene medianamente. Para llegar al último estadio en que el C, el ecosistema C, es el que mejor desempeño tiene en términos de sustentabilidad, y el B es el que
peor desempeño tienen, ¿sí? Entonces, veamos las ventajas y las desventajas que tiene este enfoque. Entonces, como ventajas de este enfoque diacrónico, de procesos, ¿sí? Primero lo que podemos decir y lo que aparece claramente en el gráfico que vimos en la filmina anterior es que nos permite identificar las trayectorias, ¿sí? Y nos permite ver las posiciones relativas que tienen los ecosistemas a través del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, al ver trayectorias podemos identificar transformaciones que van sufriendo esto y requerimos menos información de base. En el otro teníamos que cargarlo de mucha información para que esa foto nos lograra decir algo, ¿sí? También al observar trayectorias y a ver transformaciones podemos vincularlas con ciertos manejos tecnológicos o estrategias de reproducción social, en el sentido de decir que, por ejemplo, el ecosistema B, que empezaba con muy buen desempeño, había introducido una cierta tecnología, pero que a lo largo del tiempo esa tecnología podemos ver que, podemos simular de que generó ciertos problemas en términos de sustentabilidad que mostraron una trayectoria descendente, ¿sí? Eh, por otra parte, como ventaja es que, y a diferencia del enfoque sincrónico, es que resulta mucho más difícil de manipular, en el sentido de que son varias observaciones, entonces limitamos la posibilidad de manipulación a incluir la variable tiempo, ¿sí? Nos permite también generar propuestas técnicas y superadoras al ver trayectorias y también va a ser menos influenciable por situaciones coyunturales, ¿sí? Como les mostrábamos en la filmina anterior, si observamos en el tiempo, en primer tiempo, el B era el mejor agroecosistema, pero en el último tiempo era el peor, entonces quizás lo que explicaba una u otra situación son las situaciones coyunturales. Como desventaja es que no nos permite identificar con claridad situaciones extremas, no nos permitía decir que era sustentable y que no era sustentable, ya que no define los umbrales. Esto es desventaja, pero también es ventaja, ya que al definir umbrales uno se está metiendo en otra situación en que tiene que hacer quizás uso de muchos argumentos y mucha rigurosidad para que no sea tan subjetivo, ¿sí? Y como desventaja es que su implementación es más compleja, ya que requiere del elemento tiempo, ¿sí? Este enfoque diacrónico, es decir, esta observación a través del tiempo, puede tener una mirada retrospectiva o una mirada prospectiva. La mirada retrospectiva, es decir, una mirada hacia atrás, es para respondernos cómo fue su trayectoria. ¿Sí? La pregunta que nos va a ordenar, ¿sí? Cuando nos planteamos el qué, el objetivo de la evaluación es, y asociado a una pregunta es cómo fue su trayectoria. El tipo de manejo integrado de plagas, ¿fue mejor o peor que el manejo tradicional de plagas? Entonces estamos viendo qué es lo que pasó. Entonces requiere que nosotros tengamos datos para poder hacer un enfoque diacrónico de tipo retrospectivo, ¿sí? Y el prospectivo es qué le pasará, ¿sí? Para poder ver el qué le pasará, requerimos de hacer un monitoreo, lo cual es lento y difícil de realizar, o hacer una mirada tendencial, en el sentido de que con 3 observaciones yo puedo ver la tendencia, ¿sí? Es un poco menos rigurosa que un monitoreo, pero resulta un poco más sencillo y nos puede dar unos resultados preliminares. Bien, entonces, para hacer una pausa, ¿no? Y tratar de ir aglutinando un poco las ideas, ¿sí? Entonces, habíamos visto en el primer video, ustedes vieron un poco los marcos teóricos, ¿sí? En este segundo video les comenté acerca de el proceso que ha tenido, el proceso académico, el proceso científico, el proceso de desarrollo que ha tenido la idea de sustentabilidad y sobre todo su operativización del concepto que es bastante abstracto, ¿sí? Hablamos de la reunión de indicadores, hablamos de los índices de sustentabilidad y les estaba empezando a hablar de los marcos de evaluación de agroecosistemas y en forma genérica los pasos lógicos que deberían tener o que tienen estos marcos de evaluación de agroecosistemas, ¿sí? Entonces ya hemos visto las primeras 5 etapas, ¿sí? Que están relacionados en dónde lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, y con qué enfoque lo voy a hacer y quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces, sobre todo en esto de elegir el enfoque, ¿sí? Me interesa que ustedes logren comprender cuáles son las ventajas y desventajas, que un poco las charlamos de estos enfoques, y ver cuándo poder aplicarlos, ¿sí? Entonces fijémonos como conclusiones parciales que lo que he puesto. Les he puesto acá que a pesar de las fortalezas y debilidades de cada enfoque hay particularidades específicas que merecen ser atendidas, ¿sí?
Entonces, la primera particularidad, y que no es menor, es que si bien la perspectiva de procesos aparece como más apropiada y con capacidad de ofrecer visiones longitudinales más comprensivas, puede no adecuarse a ciertas situaciones productivas o institucionales. Y en esto el ejemplo que tengo lo hemos vivido en carne propia al tratar de llevar adelante una evaluación de agroecosistemas en sistemas productivos, sistemas campesinos del noreste de Mendoza, más concretamente en Telteca, en donde en primera instancia presentamos, me acuerdo, un proyecto, o les comento, presentamos un proyecto que se llamaba Evaluación de o la sustentabilidad de los sistemas campesinos en Telteca, algo así era el proyecto, ¿no? Entonces fuimos, construimos los indicadores, observamos, ¿sí? Y esto nos llevó casi 2 años de proyecto, ¿sí? Entre observación de las distintas estaciones, etcétera, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ya tenemos la mirada sincrónica, presentemos otro proyecto para tener la mirada diacrónica. Entonces formulamos el proyecto y lo formulamos tan bien que lo convencimos a los evaluadores, nos aprobaron el proyecto, nos financiaron el proyecto y cuando quisimos aplicar la mirada sincrónica visualizamos que estos sistemas campesinos no cambiaban en en ese trayecto de tiempo, ¿sí? Es decir, en un trayecto de tiempo de más de 2 a 4 años no hay, para los indicadores que habíamos construido, variaciones considerables. Entonces, lo que tuvimos que hacer en definitiva era profundizar un poco más la mirada sincrónica y bueno, obviamente acoplamos otros objetivos complementarios, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de que más allá del enfoque que nos convenza más o nos convenza menos, hay que adecuarlos a la situación, ¿sí? Creo que también es importante es que no hay una sola forma de encarar la evaluación del ecosistema de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque dependerá mucho del objetivo y del tipo de pregunta que nos buscamos responder, ¿sí? Finalmente, quisiera decirle que, a modo de sugerencia y en términos de objetividad, los resultados más fidedignos los vamos a obtener cuando realizamos una evaluación de ecosistemas observando el mismo ecosistema con un enfoque diacrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta perspectiva consideramos por una parte la variabilidad temporal, ¿sí? Que puede estar dada por causas coyunturales y también estamos considerando la homogeneización de las características de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, de esta manera también nos va a resultar, nos resulta o nos evitamos, en definitiva, construir un valor umbral, un valor óptimo o promedio de forma arbitraria, ¿sí?